Hola a todos, muy bienvenidos a un programa más, como cada 15 días, aquí en su canal Adriana Gómez, donde vemos diferentes empresarios y emprendedores que nos muestran sus emprendimientos, que en ocasiones son híbridos, en otras ocasiones son solo digitales y en otras solamente físicos. Entonces, quiero contarles que cada 15 días nos acompaña un emprendedor diferente con una motivación diferente, con un negocio diferente y desde cualquier otro lugar del mundo. Así que hoy tenemos a Mariale, que es venezolana y que nos está acompañando desde Estados Unidos. Quiero darle la bienvenida a Mariale. Mariale, ¿cómo estás? Yo encantada, pues, de pertenecer a tu espacio, de poder traer algo de herramientas y de información para tu comunidad y de, bueno, compartir contigo, que siempre es agradable con una persona tan creativa y tan dispuesta como tú. Mariale, gracias, gracias. El placer es mío tenerte aquí en mi espacio. Ahorita vamos a entrar a hablar de cada detalle y porque me encantan tus programas y de verdad, o sea, quiero presentarte con todo lo que he ido conociendo de ti. Así que primero, para todos los que nos están viendo hoy en el estreno y para las personas que nos verán en diferido posteriormente, todos muy bienvenidos. Y para los que no me conocen, soy Adriana Gómez Franco, consultora de negocios y emprendimiento. Les contaba que hoy tenemos a Mariale Gamboa Bucarito. Y Mariale es una cajita de sorpresas, así literal. O sea, estuve leyendo su CV y wow, de verdad no me alcanzo de dejar de sorprender con todo lo que he leído. Mariale, en resumen, es escritora, coach de vida y speaker, también es consultora, podcaster y líder Master Grow. Em, Mariale, fuera de tener todo este conocimiento y estos títulos, Mariale es una persona que también ha trabajado los procesos de los negocios y también ha trabajado la parte de inventario, pero no aún así con esto. Ella está en Estados Unidos y ella tiene otros títulos y otras certificaciones que ha sacado en Estados Unidos, que Mariale me sorprendí al ver que también oficias matrimonios civiles. Y aquí sí quiero entrar. Lo mismo que la parte de notario. Mariale, a ver, cuéntame eso un poco, porque eso me sacó así, me hizo plop dentro de la descripción del currículum, porque obviamente hay veces la vida nos va llevando por diferentes caminos y no eran los que esperábamos, pero esa oportunidad se presentó y yo quiero saber un poco más, Mariale. Bueno, esa pregunta me sorprende también, porque es primera persona que se da cuenta de eso en el currículum y me pregunta. Eso vino, bueno, yo no creo en las casualidades, sin embargo, no era una profesión o un oficio que estaba buscando, sino que debido a ciertas transformaciones que hice a partir del 2023 y viendo que el oficio de ejercer matrimonio, de poder casar, estaba alineado con lo de notario público, yo dije, bueno, ¿por qué no complemento esto? Ya que me había quedado sin trabajo en ese momento de manera intencional, yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer con todo lo que estoy reuniendo y qué me falta para poder estar produciendo de manera particular mientras consigo un trabajo? Entonces, bueno, conseguí cuando a mí me provoca algo, cuando hay algo que me llama la atención, es que inmediatamente fluye el cómo, dónde, cuándo y por qué lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Y inmediatamente fue así. Empecé a investigar cómo funciona esto, cuánto tiempo dura la preparación, con quién me puedo certificar. Y pues lo que yo estaba pensando en mi cabeza era mucho más complicado de lo que realmente necesitaba el proceso. Entonces, hice todo mi proceso para poder pertenecer a una comunidad de ministros o de ejercicio de matrimonio y me certifiqué, me entregaron mi mi diploma y mi firma autorizada, y entonces a través del Estado estoy autorizada al ejercicio del matrimonio civil. Wow, wow. Pues Mariale, de verdad que felicidades porque, como dices tú, hay veces no son casualidades, sino que son causalidades y vamos
encontrándonos en este mundo con las diferentes alternativas que uno de momento no sabe por qué razón se le presentan ni para qué le van a servir, pero el día de mañana encuentra uno esa razón y empieza a atar todos los cabos habidos y por haber con toda esa experiencia que hemos tenido. Bueno, también estuve leyendo en tu currículum y también quisiera que nos contaras que un poco, antes de entrar todo en detalle, para que la gente conozca un poco todo ese que hay tras bambalinas de Mariale Gamboa y que entiendan el por qué hace lo que hace, porque es que Mariale es inspiradora con todo lo que hace. Mariale, has pasado por 2 procesos de migración. Fuera de Estados Unidos, en qué otro país estuviste? Sí, inicialmente migré a Perú, em, eso fue en el 2015 y estuve allí por alrededor de 5 años. Eh, no fue una despedida, yo no me fui en esa oportunidad pensando que no iba a regresar, era algo temporal, era circunstancial y en teoría iba a ser aproximadamente un año que iba a estar fuera. Cuando migré a Perú, estaba embarazada de mi segundo hijo y por temas de legalidad, ya teníamos legalidad en Perú por cuestiones de trabajo de mi esposo, pues decidimos que debido a la situación que se estaba presentando en Venezuela con el tema de tener un bebé, era mejor buscar otra opción. Y esa fue la primera que se nos presentó. Nos fuimos con una familia, teníamos ya conocidos allá. Entonces, ese primer año, esos 6 meses, de hecho, yo me despedí de mi mamá un 28 de diciembre, diciéndole nos vemos pronto, nos vemos en unos 6 meses, para que conozcas a mi hijo y tal. Solamente voy a ir a dar a luz, a pasar esta época tranquila y luego regreso. Y de eso han pasado 10 años que no he regresado y que mi familia todavía no conoce a mi hijo, solamente por videollamada, pero fue un proceso migratorio bastante intenso. Ahorita lo agradezco, fue necesario ese tiempo. Me mostró una cara de mí que no conocía, una resiliencia que no había tenido necesidad de activar mientras estuve en Venezuela y de aprender y de encontrarle el significado a la palabra reinventarse, el encontrarte en la posición de aprender cómo ser sostén de hogar emocionalmente y cómo buscar oportunidades cuando crees que no las hay, solamente con la intención de que tus hijos se sientan a salvo. Entonces yo creo que en este momento yo le diría a la Alejandra de ese entonces que lo hizo muy bien, porque creó un colchón emocional tanto para ella como para sus hijos, de conexión y de entender que lo que estaba sucediendo era necesario y buscando el lado positivo, que creo que fue muy poderoso, sobre todo para mi hija mayor, donde tuvo un aprendizaje extraordinario en el área de la música. Yo creo que fuimos solo a eso, a verla crecer en el área de la música y a nosotros primero lograr conocer nuestras fortalezas y debilidades como adultos, salir de ese niño sostenido y acobijado dentro de tu país, buscar la manera de tenernos el uno al otro, em, de que había que limar cualquier tipo de aspereza o comunicación que no se estuviese realizando porque había que seguir adelante. Y bueno, conseguí amistades también maravillosas, pero fue muy aleccionador. Esos 5 años en Perú fueron totalmente necesarios para que yo pudiera entender qué quería hacer fuera de mi país y qué estaba buscando cuando llegué a Estados Unidos. Wow. O sea, de verdad, más admirable, Mariale, porque yo también he vivido la migración y aunque no han sido 2, solo ha sido una, pero ha sido dentro del mismo país el moverme a diferentes ciudades y dejar a mi familia. Y, y también sé lo vulnerable que somos las mujeres en un estado de embarazo, cómo nos ponemos como para las hormonas se alborotan y empezamos a sentir otro tipo de cosas. Así que de verdad, mi admiración, felicidades, porque como lo dije ahorita, uno muchas veces no se da cuenta por qué está haciendo las cosas y para qué las presenta la vida. Pero mira, hoy por hoy ya estás en Estados Unidos y a lo mejor no era algo que buscaras en ese momento, pero tal vez Perú te abrió las puertas para lo que estás haciendo hoy allí. Y pues bueno, Mariale, entonces ya después de conocerte un poquito, hoy tenemos a Mariale con un tema eh, que me encanta,
que me encanta que dice la fuerza del contraste como herramienta narrativa. Y aquí, antes de que Mariale empiece, quiero contarles que Mariale tiene un podcast que ahorita los va a mencionar y ella también graba unos pensamientos que amo. O sea, no sé de qué manera, porque también es escritora, de verdad, qué manera tan bonita. Yo la escucho y yo digo, wow, me quedo escuchando siempre de principio a fin porque me encanta lo que hace y con la pasión que lo hace. Ahora sí, Mariale, ¿por qué este título? Sí, bueno, yo todas las cosas que he creado, todos los proyectos que tengo hasta ahora, desde el 2023 hasta ahora, sin dejar de reconocer lo que construí, no me di cuenta en los años anteriores, ha sido una creatividad absoluta. Yo no he tenido tiempo de pensar los títulos, ni de mis libros, ni del podcast, ni del encuentro que hago anual. Simplemente hay un momento en que no despierto literal, sino que despierto de un espacio de inspiración que me dice, este nombre resuena. Y te puedo decir con total respeto de ese proceso de que lo siento en mi cuerpo, en mi alma, siento que ese es el nombre que pertenece. Y a partir de allí empiezo a crear la historia alrededor de eso. Entonces, ahora, ¿qué me dice este nombre? Ahora, ¿qué quiero compartir con este nombre? Entonces, en todas las oportunidades, primero ha llegado el nombre y luego el proyecto que voy a construir o cómo lo voy a construir. Con relación al contraste, me quedé bien conectada porque creo que el recorrido de mi vida y de muchas personas ha venido alineado con mucho contraste. Quizás no le ponemos nombre, quizás no sabemos que se llama contraste, pero también me he dado cuenta que esa narrativa viene siempre en comparación, es con comparativos, diferencias, cuál es mejor que otro. O sea, el contraste siempre es para ver el blanco-negro de las cosas y lo usamos en un término despectivo, en un término de separación, o es una cosa o es la otra. Si es un contraste, sería como haber aceite y vinagre al mismo tiempo, que no se pueden unir. Sin embargo, en una ensalada hacen un aderezo excepcional, aun cuando no se llegan a unir. Entonces, esas cosas, esos detallitos que también los consigues en los pensamientos que acabas de comentar, son los que me empezaron a llamar la atención. Yo le digo, ver, ¿qué tal si esto que nosotros creemos que es, le conseguimos el contraste? O sea, ¿qué tal si no lo veo así? ¿Qué tal si lo veo diferente? ¿Cómo me lo preguntaría diferente? Entonces, cada vez que yo voy a crear algo, siempre pregunto cómo se hace y después diría, ¿y cómo lo haría María Alejandra? Si yo quiero que suene diferente o que no suene repetitivo o que la persona reaccione, reflexione y valore de otro punto de vista lo que siempre he escuchado, ¿cómo lo haría? Por supuesto, llevo un espacio de creatividad en el cual no me siento en lo absoluto forzada, ¿no? También rompí este mito de que tengo que estar encima publicando a cada momento, sino cuando siento que es el momento de decir algo, te aseguro que busco el tiempo para eso. Y he podido grabar 3 y 4 pensamientos o grabaciones de relatos y de escenarios, como yo los llamo, en un solo día. Y me instalo, paso horas y me encanta, porque siento que tengo que sentir el mensaje para poderlo grabar, aun cuando lo esté leyendo, para poderlo grabar. Tengo que hacer las gesticulaciones, todo aquello que yo vivo mientras estoy transmitiendo la información. Entonces yo empecé a conectar con el contraste en una forma positiva. ¿Y cómo podría yo hacer que esa narrativa, que esa historia que yo me estaba contando y que pretendía traer a los demás, trajera esa versión que fuese el contraste de lo que generalmente se escucha? Entonces, eso pensé y es lo que he recibido. Ha creado un despertar en las personas y decir, eso lo había escuchado antes, pero no de esa manera. Es que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y eso es muy importante y aplica para todo. Y cuando yo te escucho en esas narraciones, con esa pasión, con esos tonos de voz que haces, de verdad que me encanta. No digo, ay, no, qué aburrido, sino quiero seguir escuchando. O sea, no puedo scrollearlo, tengo que quedarme ahí porque quiero saber cuál es el desenlace, a qué punto va, o sea, ¿de qué parte de historia, me estoy perdiendo? Sí es emocionante, así que si ustedes nos están escuchando y tienen curiosidad, vayan de verdad a ver esos pensamientos de Mariale, y ahorita les decimos las redes sociales. Mariale, em, tú has escrito así como dar los pensamientos, has escrito varios libros, pero también has hecho un podcast. Hablemos primero del podcast. El podcast, que me gusta mucho tu formato y de la manera también y como lo haces, que es como relatando con esa pasión todo.
¿Cómo surgió ese podcast después de hacer el tema en contraste, sumado con los pensamientos que hacías? ¿Qué fue primero, los pensamientos, o el podcast y después los pensamientos, o a la par? En la parte de la escritura, yo creo que, no, estuvieron conmigo, pero yo me quedé dormida un largo tiempo y no me acordaba de que eso era una habilidad que yo tenía. Cuando estaba muy pequeña, estaba muy conectada con los poemas, me encantaba leer historias, mi mamá compraba revistas donde traían historias al final de la revista, donde traían todo un relato que te podías viajar a diferentes países, conocer varias historias de amor, varias historias de decepción, y yo las leía mucho. Y era que me transportaba, o sea, no, se me iba el tiempo como si nada. Y no era tanto escribirla, pero era vivirlas. Me llamaba la atención, y a todo esto le pongo nombre ahora, no quiere decir que antes lo sabía, era muy pequeña, pero me llamaba mucho la atención la calidad de la escritura para permitir que una persona sintiese algo. Al igual me pasa con la música me causa el mismo efecto. Entonces también estuve involucrada mucho tiempo en tocar instrumentos, toco guitarra, he tocado cuatro, y he estado en coros, he cantado, o sea, que siempre he estado involucrado como que la parte emocional, pero ¿cómo hago que me parece una magia lo que podemos construir a través de la música, a través de la escritura? Tienes un poder increíble que lejos de la teoría, de esa rigidez de la teoría, tú puedes transformar eso en un espacio de encuentro de la persona que lo lee. Y luego en el 2023 que decidí renunciar, como te digo, nada me llega por casualidad, me llegó una publicación, una publicidad diciéndome que cómo sería escribir mi primer libro, que si quería escribir mi primer libro. Entonces me conecté con eso y pagué un curso de 7 semanas para aprender la técnica de la escritura. Es decir, cómo conseguir las portadas que no tuvieran derecho de autor, cómo escoger si lo quieres por capítulos, qué tipo de letras, cómo publicar, etcétera. Entonces hice todo ese relato y mientras lo iba haciendo, como era un reto, a mí me encantan los desafíos, como era un reto, yo decía, bueno, en 7 semanas yo tengo que tener un libro, sí o sí. Yo tengo que buscar la manera. Entonces empecé a escribir de manera desordenada. Estaba en un espacio muy oscuro. Yo como persona estaba sin trabajo, no pensé que el buscar trabajo iba a ser tan complicado. Me puse a hacer delivery y mientras hacía delivery escribía muy oscuro. Y cuando te digo muy oscuro, es que hasta mi tipografía, hasta la manera de escribir, te podía decir en qué estado emocional yo estaba. Si escribía muy grande, si escribía muy fuerte, muy oscuro, muy pequeño, muy corrido. Entonces, en ese espacio empecé a creer en la posibilidad de que eso se podía convertir en un libro. Y me conecté mucho con la idea de que cuando tú pasas mucho tiempo siendo mamá, en mi caso fueron 10 años, y luego pretendes buscar trabajo, el currículo se ve como vacío en ese espacio. Tienes que crear algo, inventar algo, o sea, estaba haciendo un emprendimiento, tienes que colocar algo que no es cierto. Entonces empecé a conectar con ese desarrollo de habilidades que hacemos junto a la maternidad. Para el nacimiento del podcast, cuando escribí el libro, me di cuenta que ese libro yo pensé que me iba a abrir puertas. Yo pensé que yo al decir, mira, voy a escribir un libro, me gustaría una entrevista, compartirlo, salir a charlas sobre el libro, y no fue así, porque yo no tenía redes sociales, yo las abrí para el libro, o esa fue la razón por la cual yo abrí las redes sociales. Entonces, como yo no tenía ningún posicionamiento en las redes sociales, las puertas no se me abrieron para poder hablar sobre mi libro. Entonces, en ese momento dije, bueno, ¿qué me gustaría tener a mí que yo lo pueda hacer? Y fue cuando decidí, con la persona que me certificó como coach, le dije un día, le dije, voy a hacer un podcast. Yo ni sabía qué estaba diciendo, que yo no me había metido a ningún podcast, ni sabía qué formato estábamos hablando. Yo le dije, quiero hacer un podcast. Y ella me dijo, ¿cómo? Y yo, pero ya sabes, dije, no sé nada. No sé ni manejar el Zoom, no tengo herramientas de edición, no sé nada de producción, pero yo quiero tener un espacio donde yo pueda darle voz a otros, donde consiga un espacio donde puedan traer lo que saben sin necesidad de... Hay muchas personas que no están posicionadas en las redes sociales, pero que tienen un conocimiento increíble y unas experiencias maravillosas. Entonces yo dije, bueno, yo no puedo ser la única que está en este lugar. Entonces yo dije, bueno, yo solo me arriesgué y él fue mi primer invitado. Él me prestó el Zoom para poder grabar. Y a partir de allí, mi primer episodio fue un mar de nervios, yo solamente esperando que saliera el episodio, y me hice el compromiso, no teniendo sino un invitado más, de grabar 52 episodios corridos. Es decir, cumplir el año publicando todos los domingos, como una masterclass para mí. Esto fue, si yo hago esto, yo puedo pulir lo que sé, y yo sé que esto me va a costar, pero después va a ser más fluido porque ya voy a tener el expertise para poder continuar.
Entonces así lo hice y fueron llegando invitados, fui puliendo el formato, le he cambiado de imagen y poco a poco, cuando nació solamente sabía el nombre y de posterior a ese, la experiencia y el recorrido que he hecho, los invitados que he traído son los que le han ido dando la forma, lo han ido moldeando y súper abierta a que esto se transforme. No tiene, esto que es ahorita, mañana no será y estoy en la total disposición de cambiarle el propósito, el significado, el formato para lo que a mí me haga bien y que me mantenga en el tiempo durante este proyecto. Pues así son, las vidas, porque siempre estamos en constante cambio y a lo mejor lo que hoy te gusta no es lo que mañana, porque así somos, estamos en constante cambio y eso está bien, o sea, no pasa nada. Y eso se vive también en nuestros negocios. Cuando nos damos cuenta de si las cosas están funcionando o no, o aunque estén funcionando, queremos darle un giro al negocio o queremos ponerlo de otra manera, eso también se vive. Entonces, mira, los negocios, la vida son constante cambio y qué mejor que eso. Si no hay cambios, es como si estuvieran muertos. Así que, bueno, también si tienen oportunidad de ver el podcast, yo fui una invitada, de ese podcast recientemente y me encantó el formato, por lo que les mencionaba ahorita, esa pasión con la que la hace, cómo se mete en la vida de cada persona para sacar cada detallito, pero ese meterse en buen sentido, ¿ok? En sacar cada detalle, eh, cómo puede leer a través de los ojos de la otra persona para poder de verdad entender cómo es la otra persona. Eso a mí me ha impactado y me ha gustado mucho. Así que bueno, si tienen la oportunidad, métanse al canal de YouTube. Encontraste podcast, encontraste, ¿verdad? En contraste con Mariale está en YouTube y así está en Spotify. Perfecto, Sí, para entonces mí es ahí. fundamental, disculpa, para mí es fundamental, uno de los propósitos fundamentales del podcast es que el invitado se conecte con su historia, que conecte con sus raíces y que salga de allí con la convicción y con el respeto de su propio recorrido. Para mí es una de las partes fundamentales y yo, mi atrevimiento y mis preguntas y mi puesta en escena es en función de darle al invitado ese espacio. Okey. Mariale, el podcast, ¿está en Spotify y en Spotify salió al mismo tiempo que en YouTube o, el proceso fue diferente? No, fue igual. Todo salió al mismo tiempo, todo me lo logré inventar en el mismo tiempo. Te digo que eso lo hacía en el carro mientras manejaba. Ok. Investigaba todo y así todo salió el mismo día, en No, Spotify y en wow. YouTube. Ujú. Bravo, qué barbaridad. Mariale, y ahora pasemos a hablar un poco de los libros. Bueno, tú has escrito varios libros, también una agenda, y dentro de los libros hay dos que me llaman la atención, que es el libro Efecto Dominó, que justo tienes ahí detrás, y El vivir siendo tú. Háblanos un poco de esas escrituras, de si nacen a través también un poco de esos pensamientos o como lo mencionaste ahorita, sale el título y dices voy a escribir un libro y empiezas a escribir el libro y también si esto es parte de las vivencias que has tenido en la vida. Definitivamente, definitivamente forma parte de lo que soy y de lo que he ido reconociendo de mí a través del tiempo. Vivir siendo tú es un libro más personal, si bien no es mi biografía ni nada de eso, es literal una conversación. La idea, de hecho, le coloqué música con códigos QR precisamente para que la persona cuando lo lea sienta que estamos conversando y siempre lo invito a tomarse un café, siéntate cómodo, porque vamos a conversar un rato. Entonces, compartirle parte, no específicamente de los deberes ser, sino de lo que ha sido para mí y cómo eso puede relacionarse contigo, puede resonar contigo, que pueda surgir de allí una herramienta que sea útil para salir de cualquier estado donde estés. Y eso pasó porque mientras yo estuve en el 2023 que renuncié al trabajo y estuve con una crisis emocional bastante fuerte de identidad, al dejar el trabajo no sabía quién era, qué me gustaba, qué quería hacer, sino que simplemente tenía que buscar trabajo según lo que decía el currículo. Por lo tanto, esta parte de comunicación no estaba en mi mente jamás. O sea, yo no pensé jamás ponerme en cámara ni hablar en cámara.
Entonces, el libro ese libro para mí fue soltar. Vivir siendo tú lo defino como el espacio que yo conseguí para poder soltar y para poder creer que yo tenía una voz. Ese fue me dio el espíritu de saber, si has estado mucho tiempo callada, porque así he sido, así había sido siempre. Yo podía hacer todos los trabajos y podía ayudar a muchas personas, pero nadie sabía que era yo, porque pensaba que no tenía nada que decir. Siempre existió en ese momento el punto de comparación donde no tenía tanto como otros en cuanto a vocabulario, en cuanto a experiencia, en cuanto a conocimiento. Entonces, ese libro me ayudó a mí a soltar y a reencontrarme con una esencia que no sabía que existía. Y yo contarte que eso salió fluido, que salió solo, que no me llevó trabajo, que no fue nada forzado, es difícil de creer cuando antes de eso te estoy diciendo que no tenía ningún conocimiento en el área. No tenía conocimientos para hacer un podcast, no tenía conocimientos para escribir un libro, pero la manera en que eso se fue dando de una forma tan natural, tan sin esfuerzo, que en un momento me asusté, como estábamos conversando antes, que tú piensas que las cosas cuando no te cuestan no tienen sentido. Entonces, el libro incluso me ayudó a sanar de una enfermedad. A mí me habían diagnosticado primero dermatitis en el cuero cabelludo y posteriormente me diagnosticaron psoriasis en el cuero cabelludo. Y apenas yo terminé de escribir el libro, habrán pasado 2 meses y ya todo había desaparecido. Una enfermedad que supuestamente no tenía cura. Entonces, ahí empecé a conectar entonces con la verdad de lo que el cuerpo habla y a veces uno no lo escucha, uno piensa que cualquier dolor es simplemente ve al médico, pero fueron invitaciones muy sublimes, muy sutiles de mi propio proceso, que yo estaba concentrada en el lado oscuro, en lo que no tengo, en por qué estoy en esta situación, en por qué a estas alturas no he hecho nada, entonces esos porqués mira, yo creo que el proceso fue tan milagroso que a pesar de mi oscuridad, a pesar de mi negación, a pesar de mi por qué me pasa esto, el camino se fue abriendo para mí sin yo disfrutarlo, puedo decir que el primer libro no lo disfruté como pensé que lo podía hacer, porque lo que quería era tener algo, necesitaba soltar algo que dijera yo estoy presente, yo significo, yo existo, yo valgo, yo tengo algo que dar. Entonces, el primer libro está enfocado principalmente en esa separación que hay en el reclutamiento de personal para madres que ha estado ese espacio de maternidad y luego se intenta recuperar, incorporar a la laboral y no consiguen ese espacio y tienen que terminar emprendiendo. Y es una invitación a la preparación continua para cuando estamos en esa etapa, donde estamos ausentes del área laboral, que continuemos preparándonos y que empezamos al reconocimiento de habilidades y competencias que desarrollamos dentro de la maternidad. Esa es la base principal de ese libro. Y posterior a ese me di cuenta que tenía que contar un poco de quién era yo, porque yo tenía que escribir. Entonces, bueno, eso fue, creo que fue más duro que escribir el propio libro. Empezar a reconocer bueno, que por qué yo tendría que hacer esto y de dónde vengo yo y será significativo y estas empresas donde yo he trabajado realmente he desarrollado habilidades, estoy en capacidad de escribir. Todos esos cuestionamientos me llevaron a llorar mucho, pero a sentarme conmigo misma y darme cuenta de que sí tenía algo que ofrecer. Entonces ese libro para mí fue soltar, fue curarme, fue reencontrarme. Y Efecto Dominó, que salió este año, fue unas ganas de contar fue una recompensa a mí misma a entender que desde donde yo estaba y donde está cada persona puede influir y liderar sin necesidad de cargos ni escenarios muy grandes. Eso es lo que viene a reflejar Efecto Dominó, que cada labor que tú haces, aunque no sea reconocida externamente en tu trabajo, con tu familia, incluso por ti misma, ese pequeños pasitos que tú vas haciendo tienen un significado que es hora de que lo reconozcas. Entonces, un compendio de 28 historias de diferentes mujeres con liderazgos creativos, liderazgos musicales, liderazgo de escenarios, de grandes escenarios que han cambiado al mundo y a comunidades, pero también ese contraste en historias de vida de día a día que también recompensan una influencia que es significativa. Me fui escuchándote a tu mundo y a pensar en los diferentes escenarios y las diferentes cosas que muchas veces como emprendedor vivimos, Mariale, y yo te escuchaba y, y hazte cuenta que estuvieras también leyendo parte de lo que yo viví. Y yo creo que esto nos pasa no solo a las que somos madres, sino que tenemos una etapa de la vida en la que por algún momento dejamos de
de trabajar para una empresa y empezamos a reconstruirnos y a mirar quiénes somos. Se me ponía chinita la piel escuchándote porque sí son muchas cosas que también viví parecido a ti y que lo hacen a uno sacudirse un poco y ver posteriormente hasta dónde podemos llegar siendo nosotras con ese valor, ese amor propio. Yo creo que es una buena oportunidad, basado en que este programa es dirigido a emprendedores. Y una de las primeras charlas que yo pude compartir fue precisamente aligerar esa expectativa del emprendedor. Porque yo decía, bueno, si yo no monto un negocio, si yo no tengo un local físico, primero, si no tengo un local físico, si no tengo empleados, significa que yo no emprendo, que yo no tengo esa posibilidad de crear un espacio para o al servicio de. Entonces empecé a escudriñar, como suelo hacer en todos los conceptos, para ver cómo podría verlo diferente. Y empecé a ver, bueno, es hora de que entendamos que todos estamos emprendiendo de alguna manera, considerando que emprender pues es ese intento de hacer algo nuevo y de recoger los recursos para ello y de esa manera abrir espacio o camino para otros que vienen después de ti. Entonces, qué importante es aligerar esa expectativa y encontrarte con la realidad que desde el hecho de emigrar, de mudarte de país o mudarte de estado, el hecho de convertirte en mamá, el hecho de empezar un trabajo, todo eso son momentos de primera vez, donde estás buscando la manera de reunir recursos, de conectarte con tu potencial, pero también cómo lo pongo al servicio de los demás. Entonces, si empiezas a valorar esos pequeños espacios, esa pequeña influencia que has tenido en esos círculos, eso te da a ti la certeza de que tú tienes la capacidad de emprender, porque ya lo has hecho. Entonces, conectar con esos antes te ayuda a ti decir, ah, por supuesto, pero es que cuando yo fui mamá yo no sabía cómo se hacía e iba a ciegas, cómo vas en el emprendimiento. Y si no sabía cómo hacer algo, preguntaba y así igual. O sea, esta transferencia de habilidades y transferencia de escenarios para recoger de allí lo que necesito para ponerlo en otro lado, es magnífico. Yo que me dibujo todo en la mente, es magnífico yo ver ese ir y venir de cosas que he hecho y cómo podría usar esto que hice hace 10 años. ¿Cómo lo podría usar aquí? Por eso yo siempre digo en esta frase que tengo en todo lo que publico, en la mayoría de las cosas y en mis libros está, de tu por qué y para qué, que también fue un cuestionamiento, porque todo el mundo me decía, a ver, es que el por qué no sirve, porque el por qué te lleva al pasado y el por qué te hace que te pongas en modo víctima, en cambio el para qué te ayuda a conectarte con el futuro, con lo que puedes hacer a partir de allí. Y yo dije, ¿será cierto? A todo le pregunto eso, Adriana, a todo. Todo lo que me dice, le digo, y si no es así, ¿cómo sería diferente? Y si me lo pregunto de otra forma, ¿y de qué otra forma puedo analizar el por qué? Entonces aprendí a utilizar el por qué como el regreso a mi salón de clase, a mi vida atrás. Entonces, para cuando yo me conecto con el por qué es, esta situación que tengo ahorita, ¿cuándo la enfrenté antes? ¿A qué se parece? Que yo hice algo en ese momento que no significa que sea bueno o malo, pero tuvo un resultado de allí. Salió un resultado. Entonces me regreso, literal, con mi cuaderno y mi lápiz a mi salón de clase de aquel entonces y empiezo a tomar nota de aquello que yo hice y que me salió tan bien que ni cuenta me di y que puedo aplicar de allí ahora y algo que me salió tan mal que necesito revisar para poder optimizarlo actualmente. Entonces, para mí ahorita el contacto con el por qué lo revertí a un momento de aprendizaje, a un momento de recordar de que soy capaz y también de reconocer aquello que puedo cambiar porque ahora tengo una nueva versión de mí que puedo hacerlo diferente. Pero necesito un punto de comparación y ese punto de comparación es el por qué. Y el para qué me relaciona totalmente, ahora que tengo esta información, ¿qué hago? Es como que tengas toda la teoría y nunca la practiques. Entonces, bueno, ahora que regreso al salón de clase y me encuentro ahora en este siglo, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer con esto que ya sé? Entonces, el para qué para mí es conectar con una razón real, propia, mía, que me diga, bueno, yo quiero ir a este espacio o yo quiero hacer este proyecto con la experiencia que tengo, pero si algo va mal, yo todavía continuaría, porque estoy conectada con algo más allá que no es necesariamente el resultado momentáneo que me pueda dar el proyecto que estoy realizando. ¿Qué pasa si no funciona? Porque uno dice, bueno, hay personas que han hecho podcast y tienen un año y tú te puedes, es increíble la cantidad de suscriptores y cómo se ha hecho un boom del podcast. Y yo decía, ¿y qué pasa si eso no pasa conmigo? ¿Seguiría yo con el podcast? Entonces yo tengo que conectarme con algo más.
que me permita a mí, esto lo estoy haciendo ¿para qué? ¿Buscando qué? Esto es una complacencia externa para que me vean o yo me estoy nutriendo. Para mí es una responsabilidad. Cuando yo escribo un libro y cuando escribo los escenarios que comparto y cuando hago el podcast, para mí es una responsabilidad yo saber que lo que estoy ofreciendo le puede servir a alguien, pero sobre todo que yo voy a salir mejor de allí. O sea, que en el momento que yo termine de escribir el libro, que en el momento que yo termine una charla sobre el libro o en el momento que termine el podcast, yo salga misión cumplida. Me siento satisfecha con lo que soy y con lo que me convertí después que terminé eso. Entonces yo pienso que cuando tú empiezas a transmitir esa coherencia y esa pasión en los resultados, es cuando las personas empiezan a ver que lo que tú haces es posible. Y puede parecer fácil y bueno, lo que yo siempre digo, hay que conectar con algo, tienes que preguntarte desde dónde estás creando tus proyectos. Como emprendedor, ¿qué estás buscando con este proyecto? ¿Solamente porque se vende mucho y te dijeron que se vendía? ¿Lo estás buscando porque toda tu familia siempre ha hecho eso y ahora lo quieres hacer tú para continuar? ¿Lo estás haciendo porque de verdad se te ocurrió una idea y dijiste, bueno, es que esto yo no lo he visto en ningún lado y creo que es una necesidad en el mercado y yo lo voy a construir? Entonces, y puede estar bien, si es un negocio que viene de generación en generación, pues tienes el derecho y la oportunidad de preguntarte, ahora que yo lo tengo, ¿qué estoy buscando con este negocio? Entonces, no quiere decir que tenga que empezar de cero tu emprendimiento, sino desde el momento en que lo tomas, tienes que tomar la decisión desde dónde lo estás construyendo para poder generar los valores que vayan a mantener ese negocio y tú lo puedas transferir, compartir y alinear a las personas que te van a acompañar para que sepan para dónde van y por qué irían contigo. Si aún el negocio no va bien, ¿por qué esas personas querrían conectar con tu negocio si no están recibiendo una remuneración financiera? Entonces es cuando consigues la lealtad de tus colaboradores. Entonces, si esa lealtad, no esa lealtad solo existe cuando tú le logras decir al colaborador, yo quiero estar contigo o yo te necesito a ti o tú eres parte de este viaje porque tienes algo que aportarme. No es de la necesidad de que yo te contrato y tengo que pagarte, por tanto tú me tienes que dar resultados, porque eso lo puede hacer cualquier negocio o cualquier emprendimiento. Pero ¿por qué razón se quedarían contigo? ¿Y por qué le darían forma a una idea que es tuya y no crear ellos la propia? Entonces, cuando tú te empiezas a hacer esas preguntas como emprendedor, como creador de tu propia marca, tú empiezas a generar contenido desde otro lugar que va a permitir que las personas que te rodean, sin necesidad de tú gritar o decir te estoy vendiendo, va a ser un eco que va a atraer la energía para las personas que quieran conectar con tu negocio. Muy profundo, Mariale, y es que hay veces piensa uno que no está haciendo nada cuando llegan momentos en el negocio en que a lo mejor no hay muchas ventas, en que se estancaron, y empiezas a preguntarte mucho, pero es que, ¿por qué? Es suficiente razón cuando tenemos una motivación más grande que nos hace mantener el negocio y que obviamente nos permite seguir haciendo y creciendo nuestra marca personal, que en un momento dado esa marca personal puede llegar a vender diferentes cosas, que tiene que ver con las habilidades que vamos desarrollando durante nuestra vida. Mariale, yo leí también por ahí que tú das asesoría. Cuéntanos qué servicios ofreces, asesorías en qué, para que la gente que esté aquí no solamente vaya a ver tu podcast, a comprar tus libros, sino también pueda ver qué asesorías y en qué los puedes ayudar. Sí, yo diría que mi primer producto soy yo. En el sentido de que las reflexiones que traigo, la invitación a pensar, para mí es súper importante que las personas en todo encuentro que yo hago salgan con más preguntas que respuestas, que la curiosidad sea un factor importante como resultado de mi intervención, que las personas quieran saber más, quieran cuestionar más, quieran entender más dónde están y hacia dónde van. Con esto no quiero decir que este camino ya está recorrido por mí, es que porque precisamente voy en ello, puedo ir notando con el reconocimiento y el respeto que me ha generado el poder integrarme a los detalles. Soy una persona que le gusta ver mucho los detalles en el entorno, en las personas, para poder captar esas cosas que pueden bien resaltar
a la persona que tienes al frente y poderle mostrar en qué es bueno y también tú darte cuenta de qué forma puedes ayudarle. Adicional al podcast, a los libros, que yo honestamente les invito, porque de verdad que pienso que si escuchas con atención, si escuchas para aprender, si escuchas para comprender, puedes llevarte muchísimo material de cada uno de los invitados que han estado allí, porque vienen desde su saber experto, pero es una condición que ya Adriana sabe, que quiero saber de ti, quiero que la gente conozca a este ser humano que también tiene cosas que ofrecer porque las ha aprendido en su trayectoria, pero tiene valores y principios que sostienen lo que hace. Entonces, para mí eso es fundamental. Adicional a ello, las asesorías las he brindado o las mentorías las he brindado en función de emprendedores cuando desean tener claridad, más allá de este proceso de ya entrar dentro del emprendimiento, es qué claridad, te ayudo bueno, vamos a entender qué quieres hacer. Vamos a conversar para ver qué quieres hacer con este negocio, por qué este negocio y no otro. ¿Por qué sería este el importante? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres empezar? ¿Qué tenemos para empezar? Entonces, tipo, lo que trato es de alinear el concepto que ellos tienen y sobre todo brindarle la seguridad en lo que están haciendo, más allá de saber si van a generar o no generar ingresos. Entonces, que esa motivación se mantenga, que esa inspiración, esa razón de ser de ese proyecto se mantenga. Entonces, las asesorías para emprendedores, para quienes están iniciando y quieren saber qué hacer, o marca personal, o en el trabajo, están desmotivados, no me conecto con mi trabajo, o estoy todo el tiempo buscando que el entorno satisfaga mis necesidades, que venga de afuera. Entonces, ese tipo de acompañamientos también lo hago para que puedan aligerar un poco las expectativas externas y centrarse más en en lo que puedes controlar. Entonces, de allí lo puedo hacer individual en el estado donde estoy y de manera virtual he brindado charlas relacionadas con el libro, pero también relacionadas con este despertar de posibilidades que llamo yo, que yo pienso que cuando la persona se enamora de la posibilidad de lograr algo, aún sin haber logrado resultados, va a sentirse totalmente en plenitud porque empieza a reconocer el proceso y lo que te convierte cuando eso sucede, aún cuando no hayas llegado al punto final. Y en la parte de asesoría, si las personas quieren iniciar su escritura de libro, también he hecho acompañamientos para personas que quieren escribir, algunos que han hecho historias, otros que han hecho cuentos, otros que han hecho el planteamiento de escribir el libro y nada más estamos bueno, ¿por qué lo escribirías? ¿Qué quieres conseguir con el libro? Y los acompaño nada más para el proceso inicial y la persona interesada, pues le puedo ayudar entonces luego a la parte técnica que es la revisión del libro, la publicación y la edición del libro. Muy bien, Mariale. Bueno, ahora pasemos a las redes sociales. ¿En dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo te pueden contactar? Sí, estoy bastante activa en Instagram. Me pueden conseguir en Instagram como GB, que son mis iniciales de mi apellido, GB Piso Mariale, o las redes sociales del podcast, que es En Contraste Piso Tu Podcast. En YouTube está En Contraste con Mariale y en Spotify está En Contraste. E igual que en Apple Podcast también está disponible. Entonces, esas son las redes que más uso. También puede ir a LinkedIn con mi nombre completo, Mariale Gamboa Bucarito. Y si no, pues Adriana puede colocar mi número de teléfono y me pueden contactar por WhatsApp si gustan. Ok, ok, perfecto. Ahora, Mariale, para cerrar con broche de oro esta maravillosa charla, tú tienes una frase que ahorita no la recuerdo muy bien, pero que viene hasta en tu currículum y la pones en muchas partes, o sea, en muchas partes la veo. Por favor, quiero que cierres con esa frase, quiero que nos la digas acá, porque es algo que también va a quedar registrado en el contenido de este programa. Sí, los libros, tanto los libros como la mayoría de mis proyectos cierran con tu por qué y para qué definen tu proceso. Esa es una frase que la estoy haciendo pública porque ha sido lo que a mí me ha hecho conectar con un recorrido un poco más suave y con la convicción de que lo que yo hago, aunque sea diferente, me permita a mí continuar, que la autenticidad se va construyendo poco a poco, que para mí es muy importante con estas dos frases y con la siguiente, que también la comparto, que siempre hay una segunda oportunidad para dar tu primera buena impresión, porque también tenemos la creencia de que siempre hay
una sola vez para causar una buena impresión, la cual estoy de acuerdo, pero resulta que cuando tú te elevas, cuando tú vuelves una versión, si yo vuelvo a tu programa dentro de un año, yo tengo la oportunidad de causar una segunda buena impresión, porque yo voy a ser diferente, yo voy a ser otra persona. Entonces, podría haber sido la María Alejandra de hoy, pero dentro de un año yo tengo esa misma posibilidad de mostrar una nueva versión de mí que para ti va a ser una primera impresión. Entonces, yo rompí ese paradigma también para hacerle entender a las personas que no tienes que dejar de esforzarte para conseguir la efectividad y la excelencia en lo que haces, pero no te frustres pensando que después de allí no tienes nada que hacer. Sí, tienes mucho que mejorar, mucho que crecer y traer una nueva versión de ti. Indispensable para mí que la gente despierte, eleve, construya, transforme su curiosidad, que tienes todo el permiso de cuestionar y de querer saber más y abrirte las posibilidades para reconocer cada concepto que para ti es importante. Si tú eres, te consideras una persona auténtica, ok, ¿por qué dirías que eres auténtica? ¿Qué significa para ti la palabra auténtica? Si yo le pregunto a Adriana cómo definiría su autenticidad, te aseguro que va a ser diferente a mi concepto. Entonces, reconoce tus propios conceptos, aliméntate de los de afuera, pero crea el propio, porque eso va a hacer que tú tengas la posibilidad o la certeza de estar conectada con la esencia de tu ser. O sea, esto que yo lo soy porque yo sé lo que soy, porque ya yo definí cuáles son mis conceptos, ya yo sé lo que significa lealtad para mí, lo que significa responsabilidad para mí. Entonces, ¿quién eres tú y por qué dirías que eso eres? Si yo te pregunto, ¿eres una persona responsable? ¿Cómo sabes tú que estás siendo responsable? Si Adriana actúa responsablemente, ¿cuáles son los actos que me dicen a mí que Adriana está siendo responsable? Entonces, cuando tú empiezas a crear ese concepto, yo digo, yo soy leal, soy responsable, soy una persona curiosa, soy una persona auténtica, después empiezo a abrir el abanico de opciones y digo, porque auténtica significa para mí esto. Y cuando yo estoy siendo responsable, yo estoy siendo así. Entonces, eso va a ayudar muchísimo a que mantengas tu autenticidad y tu esencia y donde quiera que vayas vas a seguir siendo tú, independientemente de los roles que desempeñes, va a haber una propiedad que cuando las personas vean, van a saber que esa es Adriana. Cuando las personas la vean, van a saber que esa es María Alejandra y van a saber qué esperar de ti. Cuando Adriana les invite a algún sitio y ustedes saben cómo viene Adriana, de qué formas le va a hablar, qué nivel de compromiso va a tener. Eso es lo que nosotros tenemos en la responsabilidad y el compromiso de mostrar todos los días con marca personal y con emprendimiento. Por eso es que tiene que haber una coherencia en quién eres como persona o dueño de negocio y qué pretendes transmitir en tu emprendimiento o tu compañía o tu empresa que estás formando. Mariale, muy cierto, esa frase, ese punto, esa coherencia, me queda para grabar un un reel. Lo voy a anotar, Mariale, lo voy a anotar. Me he quedado, he tomado nota de varias frases y todo, porque lo quiero dejar aquí al pie, pero de de la coherencia con el negocio, lo estoy dejando. Mariale, em Mariale, fue un placer tenerte aquí en este programa, compartir contigo, escucharte y escucharte desde el fondo, de verdad, del corazón, que nos abriste con parte de las historias y también con lo que eres tú ahora, con todo este proceso que has vivido. Mariale, gracias de verdad. Muchísimas gracias por compartir todo esto, por contarnos también sobre tu marca personal, tu podcast, tus negocios, tus lecturas, tus libros, porque también eso de que escribes se nota que, y la manera de hablar se nota que lees mucho. Así que, Mariale, mil gracias y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias o que nos acompañaron hoy al estreno y que nos verán posteriormente en diferido. Mariale, adelante si te quieres despedir. Sí, para mí ha sido un gusto pasar este espacio contigo, compartir, conversar. Me gusta mucho conversar y poder expresar de manera natural quién soy y cada vez que estos espacios se abren, por eso los agradezco mucho, me permiten a mí ir reconociéndome un poquito más y entendiendo de qué forma quiero mostrar quién soy y poderlo mantener en el tiempo. Agradecida con tu comunidad, con tu espacio, quedo a la orden. Los libros están disponibles en Amazon. Para las personas que viven en Estados Unidos se los puedo mandar yo personalmente, firmado si así lo desean, y para las personas interesadas en poder compartir alguna charla o alguna interacción, alguna conversación donde creas que este material que yo propongo es interesante, yo estoy a la orden de manera virtual. Un saludo y que pasen una feliz noche y gracias por acompañarnos el día de hoy.
A todos, muchísimas gracias y nos vemos en 15 días desde otra parte del mundo con otro emprendedor y otro tema más, ya iba a decir otra historia más, pero otro tema más que nos va a servir a todos. Muchísimas gracias, Mariale. Hasta luego. Hasta luego.